¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a una transmisión más de Viviendo un Curso de Milagros. Ya estamos listos como cada domingo para compartir con ustedes frases de este libro que es bastante interesante y bueno, que está orientado al autoconocimiento, la gestión emocional, la espiritualidad, conocernos obviamente a nosotros mismos, el conocer cómo funciona nuestra mente, cómo es que nosotros vamos creando nuestra realidad. En fin, para todo esto nos puede servir este libro de un curso de milagros. Y bueno, pues aquí te estoy compartiendo algunas frases de este libro para que puedas conocer cuál es la visión que nos comparte, que nos ofrece, la visión que enseña, para que puedas tener una idea acerca de qué trata este libro de un curso de milagros. Y si es que ya lo conoces y quizás tengas dificultades todavía para comprender algunos de los conceptos de un curso de milagros, pues estamos aquí precisamente para eso, compartiendo. Así que bueno, pues te doy la bienvenida a esta transmisión. Y bueno, pues vamos a dar como siempre solamente unos segundos también para compartir esta transmisión. Te invito a que la compartas si es que crees que le pueda interesar a alguien conocer esta información, que entonces le compartas en su perfil o bien lo etiquetes en los comentarios para que entonces pueda llegar a esta transmisión y pueda escuchar todo lo que tenemos para compartir el día de hoy. Entonces, pues bueno, vamos solamente a dar unos segundos, vamos a compartir esta transmisión y ya vamos a comenzar con esta frase del día de hoy, que ya ahorita la vamos a tener en pantalla y vamos a platicar acerca de esta frase que me parece, bueno, como siempre, interesante. Por ahí tiene conceptos que vale la pena revisar, porque muchas veces pues tenemos una percepción equivocada sobre algunas de las enseñanzas que se han transmitido, principalmente por medio de la religión, y no es una cuestión de la religión, ¿no? Simplemente es una cuestión de que como seres humanos tenemos pues esa posibilidad en un momento dado de interpretar algo de manera equivocada y esa información pues se va transmitiendo de generación en generación, pero bueno, pues siempre está bien saber, conocer, reflexionar acerca de esto para quizás poder hacer un cambio de percepción y entonces corregir el rumbo, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues esa es parte de la enseñanza o parte de lo que nos va transmitiendo un curso de milagros, ¿no? Algunas de las interpretaciones que se han hecho de forma incorrecta de lo que son las enseñanzas que se transmiten en las escrituras, en lo que es tanto el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, y el Nuevo Testamento. Entonces, pues bueno, es parte de lo que este curso de milagros nos va enseñando, ¿no? Es una reinterpretación, nos menciona algunos pasajes de la Biblia y entonces nos dice que se ha comprendido mal, que se ha interpretado mal y nos dice cuál debería ser la forma en que debemos de interpretar esto de acuerdo siempre aludiendo a lo que sería el sistema de pensamiento de Dios. El curso de milagros siempre nos pide precisamente eso, que tratemos de pensar con esa lógica y que nos olvidemos un poco de cuál es la lógica que sería la forma de pensar o el sistema de pensamiento de nosotros como seres humanos, que tenemos pues un ego y ese ego nos lleva a muchas veces a interpretar de forma incorrecta y nos lleva a tener un pensamiento de separación. Entonces, pues esa es la idea, el que nosotros podamos ir distinguiendo entre estos dos sistemas de pensamiento. Uno lo hemos creado nosotros y el otro es el sistema de pensamiento de Dios. Entonces, pues eso es lo que estamos tratando también de compartir aquí, algo que sirva para ir haciendo ese cambio de percepción. Y bueno, pues en ese sentido vamos a hablar hoy de una frase que me parece bastante interesante y vamos a ponerla aquí en pantalla. Dice, mía es la venganza, que esto, bueno, se puede leer en la Biblia, por ahí en algún pasaje o algunos pasajes de la Biblia. Y entonces el curso de milagros nos dice, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa. Estamos hablando de que es una percepción falsa creer que Dios en algún sentido puede en un momento dado vengarse. Esta frase, bueno, yo solamente les pongo una pequeña fracción del texto de un curso de milagros, porque a veces sería complicado poner toda una frase completa, se extendería mucho.
Y esta frase se encuentra en el capítulo número 3, la percepción inocente, y en el apartado número 1, que es expiación sin sacrificio. Básicamente este apartado pues nos habla del perdón, el perdón, que es la expiación, es el medio por el cual nosotros podemos perdonar, y esto muchas veces también se relaciona con el sacrificio, que tenemos que sacrificar algo para poder recibir un perdón. Y el curso de milagros nos cambia el concepto, por eso nos habla de la expiación sin sacrificio. Entonces, para entender un poquito más esta frase, voy a leer un poco más esta parte del apartado número 1 para que quizás pueda tener un poco más de contexto. Entonces, dice el curso de milagros de forma literal: la afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual se le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Esta última parte, bueno, pues digamos que es la voz de Jesús cuando dicta este curso y preguntándonos a nosotros cómo podría ser posible que de alguna manera Jesús hubiera tenido que pagar por los errores de sus hermanos. Entonces, eso hablaría de alguna manera de un Dios que realmente en algún sentido castiga o en algún sentido tiene este pensamiento de ser vengativo. Entonces, de esto es más o menos lo que nos está hablando, esto es lo que nos quiere transmitir el curso de milagros. Y bueno, pues hay pues algunas cosas interesantes que ir platicando en relación a todo esto, ¿no? Muchas veces nosotros no hemos terminado de comprender lo que es la proyección, es decir, nosotros interpretamos la vida y interpretamos las acciones de los demás y en esta interpretación, pues lo que hacemos es determinar qué es lo que la otra persona está pensando, qué es lo que está sintiendo y cuál es la intención de la otra persona. Llegamos a decir cosas como que alguien me quiere dañar, alguien me quiere ofender, alguien me quiere hacer algún daño, pero realmente estamos interpretando alguna acción de la persona y estamos atribuyéndole nuestros pensamientos a esa persona, no nos estamos haciendo responsables. Es decir, no es lo mismo decir una persona me quiere dañar a decir yo pienso que la otra persona me quiere dañar. Ahí me estoy haciendo responsable de que soy yo el que estoy pensando eso y estoy haciendo una interpretación de la otra persona. Entonces, esto, así como lo hacemos entre nosotros, los seres humanos, entre las personas, pues también lo hacemos con la divinidad o con Dios o con aquello que tú puedas llegar a creer como creador del universo, ¿no? Entonces, pero bueno, hablando en ese sentido de Dios, pues así también le atribuimos una forma de pensar humana y es nuestra forma de pensar. Esa se la estamos atribuyendo a Dios. Entonces, es así como podemos llegar a atribuir ciertos conceptos hacia Él, que en realidad pues es nuestra forma de pensar. Somos nosotros quienes sí creemos en el castigo, quienes creemos en la venganza, quienes tenemos todo ese tipo de conceptos, que es así como muchas veces vemos la vida, que a veces creemos que quizás ese es el único medio, la única solución hacia ciertos problemas, y entonces pues toda esta forma de pensar se le atribuye también a Dios, a la divinidad, a nuestro creador. Entonces, esto es más o menos lo que nos quiere transmitir el curso de milagros, que reflexionemos acerca de todas estas interpretaciones que se han hecho y que en ese reflexionar y cambiar nuestra interpretación, pues en realidad no solamente veremos la vida de una forma muy diferente, sino que nuestras decisiones también y nuestro estado emocional y todo lo que implica nuestra vida va a ser diferente. Entonces, lo que pasa también dentro de este sistema de pensamiento que tenemos es que llegamos a creer que la mejor manera de defender una posición
es el atacar la posición del otro, es decir, para que mi forma de pensar, yo justificarla o establecer que es la correcta, pues si el otro no piensa igual como yo estoy pensando, si no tiene los mismos conceptos, los mismos valores, la misma forma de ver la vida, pues entonces yo defiendo mi forma de pensar y para defenderlo tengo que atacar la forma de pensar del otro, la posición que está tomando de acuerdo a su forma de pensar y creemos que esta es la manera muchas veces de proteger la verdad, cuando en realidad estamos protegiendo solamente lo que es mi verdad, mi forma de ver las cosas, y ahí es donde se dan muchos conflictos en el mundo, ¿no? Esto lo podemos ver en la mayoría de los problemas, los enfrentamientos que hay entre las personas por ideologías, por maneras de pensar, por sus creencias, sus prejuicios, su cultura, etcétera. Es el defender, el creer que lo que yo pienso, lo que yo considero que es lo correcto, eso lo tengo que defender. Y es una manera de tratar de establecer que otros también tendrían que pensar de la misma manera. Entonces, empieza a haber ese tipo de enfrentamientos y en realidad, pues esto al final no es nada sensato, ¿no? Es simplemente una manera de justificar nuestra forma de pensar, y para cambiar esta forma de pensar nosotros tenemos que invertir completamente nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar la vida, todo nuestro, digamos que nuestro mapa mental, ese sería nuestro marco de referencia que tenemos para interpretar la vida, y eso tendríamos que en un momento dado invertirlo, es el ser responsables de nuestros pensamientos. Entonces, ahí va cambiando mucho la vida, cuando empezamos a hacer esa reinterpretación o ese cambio de conceptos, el ver las cosas desde otro punto de vista. Es decir, hay muchas maneras de explicarlo para tratar de comprenderlo, pero bueno, se trata simplemente de eso, ¿no? De cambiar nuestros conceptos y dejar de atribuirle a los demás una forma de pensar que es mía. Entonces, dice Curso de Milagros que la persecución en este sentido, la persecución que llegamos a hacer hacia las personas que no piensan igual que nosotros, pues termina siendo un intento de justificar nuestra percepción equivocada que tenemos, y entonces creemos que Dios, proyectamos en Dios esta forma de pensar y creemos que Dios persigue a las personas que no viven de determinada manera. Nosotros hemos interpretado que esa es la forma en que Dios piensa, que Dios castiga, que Dios persigue a los que, o que en algún momento dado, el día de mañana, en un futuro, después del juicio final, que es de lo que hablábamos también la semana pasada, entonces Dios va a castigar de alguna manera a aquellas personas que no han cumplido con una determinada forma de vivir, de pensar, etc. Entonces, y esto pues también se ve reflejado en la cuestión de la crucifixión y de todo lo que es la misión de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Entonces se cree, se relaciona precisamente que Dios ha sacrificado a su Hijo y que de alguna manera lo ha sacrificado para que Él pague por nuestros errores, ¿no? Esta es una forma que no es congruente con lo que sería el sistema de pensamiento de Dios, hablando que el sistema de pensamiento de Dios es el amor. Entonces, en realidad, nosotros hemos interpretado desde nuestro ego esta situación y se la hemos asignado, le hemos atribuido esa forma de pensar a Dios. Y un ejemplo que podría ser quizás un poco dramático, pero es algo que pasa realmente, es algo que lo llevamos a cabo en la vida cotidiana como padres, sobre todo aquellos que somos padres, es el de repente llegar a decirle a nuestros hijos alguna frase como esto me duele más a mí que a ti, ¿no? Cuando llegamos a hacer algún castigo hacia ellos, cuando de repente por ahí no encontramos la solución quizás para resolver algo que está pasando con nuestros hijos, y bueno, pues por ahí algunas personas en no encontrar la solución, pues llegan a tener reacciones que son desproporcionadas, e incluso pues surge la violencia intrafamiliar, ¿no? Y muchas veces esta frase refleja eso,
forma de pensar que tenemos, el del castigo y de la venganza, ¿no? El decirle a uno de nuestros hijos, esto me duele más a mí que a ti, ¿no? Entonces, como les decía, estos conceptos pues son nuestros, nomás que se los estamos atribuyendo a la divinidad, y es una manera de justificar también que nosotros actuemos de esa manera, ¿no? Entonces tendríamos que realmente preguntarnos o plantearnos si realmente Dios podría pensar así, ¿no? Que esa sería la reflexión que tendríamos que hacer, si realmente Dios puede creer en el castigo, puede creer en la venganza, puede creer en el sacrificio. Esto es algo que vale mucho la pena reflexionar, porque se trata de que nosotros recuperemos nuestra esencia, y en esa esencia es pensar como Dios piensa, ¿no? Nosotros hemos inventado una forma de pensar basándonos en el ego, y eso es una forma que es totalmente opuesta a la de Dios, ¿no? Entonces muchas veces pues no somos realmente conscientes. Se trata de que el primer paso es ser conscientes de que lo estamos haciendo, y entonces vamos a poder tomar decisiones diferentes. Entonces, pues es esencial que nosotros eliminemos cualquier pensamiento de este tipo, de sacrificio, de venganza, y que nosotros pues nos aseguremos que nada de esto vaya permaneciendo en nuestra mente, ¿no? Entonces, no se trata, a veces esto de eliminar los pensamientos no es algo totalmente literal. Se trata de ser primero conscientes de ellos, conscientes de que soy una persona que tiene este tipo de pensamientos, porque de esa manera, pues entonces ya puedo empezar a tomar decisiones diferentes, porque si no soy consciente, solamente soy una persona reactiva, y entonces pues nunca voy a poder realizar realmente un cambio, ¿no? Que ese sería lo que quizás queremos muchos, encontrar un cambio en nuestras vidas. Entonces, por eso es esencial el observar nuestros pensamientos, cuando reaccionamos ante una situación, pues observar qué pensamientos están ahí detrás de esa reacción, que quizás no hemos sido conscientes en qué momento aprendimos a que esa era la única manera de solucionar alguna experiencia, alguna situación, algún conflicto, algún problema. Entonces, pues eso sería lo primero, ser realmente conscientes y tener bien claro, ¿no? Que el castigo no puede ser un concepto de Dios, pues es incongruente con lo que sería Dios. Le estamos atribuyendo esa forma de pensar, y bueno, pues así como podemos decir, o dice el curso de milagros, que Dios no cree en el castigo, pues también nosotros, la humanidad, hablando de la humanidad en general, pues no hemos sido castigados tampoco por ser malos, ¿no? Nosotros somos los que hemos creado esa dualidad de pensamiento en donde vamos dividiendo las cosas en el bien y el mal, ¿no? Pero muchas veces estos conceptos de bien y mal, o esta forma de dividir, esta dualidad, pues también es bastante subjetiva, porque muchas veces justificamos algunas cosas que se supondría que son malas, pero las llegamos a justificar de una manera racional, que le tratamos de dar la vuelta para decir que entonces sí podemos hacerlas, ¿no? Tratamos de justificar nuestras acciones, y ahí pues nos volvemos bastante incongruentes. Entonces, la mente de Dios no piensa de esa manera, no piensa en el sacrificio, no piensa en la venganza, y no piensa en el castigo, y Dios no tiene nada en contra de nosotros por nuestras malas acciones, ¿no? Tenemos libre albedrío, y lo único, digamos que la voluntad de Dios es simplemente que nosotros despertemos, es decir, que recuperemos nuestra esencia, que despertemos a la conciencia de Dios, y que entonces veamos que esto es simplemente una creación nuestra, que todo parte o la raíz de todo esto es un sistema de pensamiento que es equivocado. Entonces, si Dios no cree en el castigo, si no tiene nada en contra de nosotros por nuestras acciones, pues entonces, ¿cómo podría ser posible que nos hubiese acusado por ellas? Acusado a nosotros por nuestras acciones, y entonces mandado a Jesús para que se sacrificara. Pues bueno, pues más adelante vamos a estar hablando también de lo que es la reinterpretación de la crucifixión,
y todo lo que el curso de milagros tiene que decirnos acerca de esto, que también es bastante interesante y yo creo que va a ir complementando pues todo lo que estamos platicando. Así que pues de entrada o en principio pues lo que tenemos que hacer es asegurarnos de reconocer que es imposible esta suposición, esta interpretación que hacemos de que Dios, como ya les he comentado, vuelvo a repetir, Dios no cree en el castigo, no cree en el sacrificio y no cree en la venganza. Eso es una proyección que nosotros hacemos, le estamos atribuyendo a Dios esos pensamientos y no nos estamos haciendo responsables de que esta es nuestra forma de pensar, y esta forma de pensar pues nos ha llevado al error de creer que esta creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén, ¿no? Ya también hemos platicado un poquito acerca de esta parte. El jardín del Edén no es un lugar físico, es un estado mental, y en el momento que Adán, que lo que significa Adán es el primer hombre que tuvo el pensamiento de vivir separado de Dios, en ese momento cayó en un profundo sueño o en una ilusión. Es decir, que está creando un sistema de pensamiento que le hace interpretar la vida de una forma que es equivocada. Ese sería el sueño o la ilusión. No es que estemos en una realidad totalmente distinta, sino que estamos interpretando la vida de una forma equivocada que nos lleva a vivir de una forma equivocada y que tiene corrección, y eso es lo que al final pretende un curso de milagros, que nosotros podamos corregir esa forma equivocada de pensar, que podamos cambiar nuestra percepción y que podamos tener acceso a una paz que es permanente. Entonces, pues eso es lo que pretende el curso de milagros, es parte de conocernos a nosotros mismos, el conocer nuestra esencia y el cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, pues bueno, déjenme saludar a todas las personas que se han estado conectando en este momento y que ya nos están dejando por aquí sus comentarios. Entonces, saludo a mi tocayo Aarón Montes de Oca. Un saludo, qué bueno tenerte por aquí. También tenemos a Sandra, también tenemos a Carmen Velázquez, tenemos a Narmelín, Jacqueline Bracho desde Venezuela, te mando un saludo. Catherine García, también un saludo. Desde Colombia a Sandra María Grillo, gracias por estar siguiendo la transmisión. Claribel Bueno, que también está por aquí como en muchas transmisiones, ya he visto por aquí que está conectada y siguiendo estas transmisiones, muchas gracias. Por aquí Aarón nos deja un comentario, dice, increíble frase que da una apertura a un mundo de preguntas. ¿Cómo entonces la gente mala se va al infierno y los buenos al cielo? Quedo impresionado. Bueno, pues así como comentaba y hemos hablado un poquito de que el jardín del Edén es un estado mental, pues el cielo y el infierno es también un estado mental, no un lugar al que vamos a ir en el futuro. Entonces, la Biblia dice por ahí en alguno de los pasajes que lo que tenemos que hacer es que los cielos bajen a la tierra. Entonces, esto es cambiar nuestro estado mental, ¿no? Entonces, en realidad se podría decir de alguna manera que cuando no estamos viviendo en paz, cuando estamos en el sufrimiento, pues estamos viviendo en el infierno, pero como un estado mental, no como un lugar físico, y cuando cambias tu percepción, entonces empiezas a vivir en el cielo. Esa es parte de hacer un cambio de percepción. Entonces, pues es parte de las cosas que se han interpretado de forma incorrecta y que el curso de milagros pues nos trata de enseñar cuál sería la interpretación correcta, ¿no? Que pensamos que el cielo y el infierno es un lugar, cuando en lugar estamos hablando en realidad de un estado mental. También saludo a Isabel Cristina Cuello, pues bueno, un gusto que estés por aquí siguiendo la transmisión, te mando un saludo y pues gracias a ti por estar aquí, por estar siguiendo esta transmisión. Entonces, pues bueno, pues esto es lo que tengo por compartirles el día de hoy, el reflexionar sobre todos estos conceptos que le atribuimos a Dios o a la divinidad, a nuestro creador, a lo que nosotros creamos. No es importante cómo lo nombramos, sino el comprender cuál sería ese sistema de pensamiento correcto y el tener claro que el concepto de sacrificio, de venganza o también de castigo
esos tres conceptos son humanos y nosotros se los estamos atribuyendo a Dios y eso es incorrecto. Entonces, esa es quizás la reflexión que podríamos tener para el día de hoy y yo creo que eso pues comienza nos lleva más bien a un cambio muy interesante en nuestra forma de pensar. Así que bueno, pues muchas gracias a todos los que han seguido esta transmisión. Y pues no me queda más que desearte que tengas un excelente inicio de semana. Recordarte que estamos todos los domingos a las 9 de la noche compartiendo pues frases de este libro, Un Curso de Milagros. Frases en las cuales pues bueno, vamos a estar tocando muchos temas interesantes. Y bueno, también te recuerdo los viernes por YouTube, por ahí puedes buscarme como Aarón Pérez, Despertar Consciente. Tenemos siempre invitados, terapeutas, psicólogos y demás para estar compartiendo de muchos temas que espero que sean interesantes para ustedes. Y los sábados en la página de Facebook Despertar Consciente también estamos haciendo transmisiones para hablar temas relacionados con la gestión emocional. Aquí en la descripción del video siempre puedes encontrar todos los enlaces para que te conectes conmigo en las diferentes redes sociales. Y bueno, pues no me queda más que de nuevamente desearte que tengas un excelente inicio de semana y pues nos vemos el próximo domingo para seguir compartiendo acerca de un curso de milagros. Te invito a que me dejes tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, que compartas esta transmisión si crees que a alguien le puede interesar. Y pues te deseo una bendecida semana. Así que nos vemos el próximo domingo. Hasta pronto.